Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Melquisedec Andrés Rangel Sáenz y el día de hoy estaremos explicando qué es la optimización en base de datos. ¿Qué es la optimización en base de datos? La optimización en base de datos es un proceso que nos permite mejorar el rendimiento y la eficiencia de un sistema que tenga que ver con gestión en bases de datos. Imaginemos esto como si fuera una biblioteca muy grande, pero esta biblioteca está desordenada. Si queremos encontrar un libro en específico sería muy difícil, tomaría demasiado tiempo y gastaríamos energía. ¿Qué hace la optimización? La optimización nos ayuda a organizar esa biblioteca mediante estanterías, mediante clasificaciones y mediante índices. Con estas cosas podemos organizar los libros para nosotros en un futuro buscarlos de una manera más eficiente y mucho más rápida. ¿Por qué es importante la optimización en bases de datos? Entonces, en el mundo de las computadoras, las bases de datos vendrían siendo como esa biblioteca grandota que puede estar ordenada o desordenada dependiendo del desarrollador o del gestor de bases de datos encargado de crearlas. Cuando una base de datos está bien optimizada, podemos ahorrar recursos, podemos mejorar la experiencia de usuario y podemos encontrar la información mucho más rápida. ¿Cuáles son las ventajas de tener una base de datos bien optimizada? Tenemos el rendimiento mejorado, tenemos la escalabilidad, tenemos ahorro de costos y satisfacción del usuario. Entonces, con el rendimiento las cosas funcionan mucho más rápido. Con la escalabilidad podemos manejar más datos sin problemas. Con el ahorro de costos, pues, disminuimos las cantidades de dinero que se necesitan para sostener una base de datos. Y la satisfacción de usuario, pues, vamos a ser más felices a los clientes. Terminando este pequeño módulo, podemos decir que la optimización es como organizar una biblioteca. Organizar una biblioteca pero de una manera mucho más eficiente para encontrar libros mucho más fáciles. Ya sabemos la importancia de tener una base de datos optimizada, pero ¿qué es una base de datos optimizada? Bueno, es aquella que está configurada, que está ajustada, que está creada para ofrecer un máximo rendimiento, para ofrecer una máxima eficiencia y para ofrecer una experiencia de usuario inigualable. Cualquier cosa que necesite el registro, cualquier cosa que necesite guardar información, obviamente va a necesitar una buena gestión en bases de datos. ¿Qué beneficios nos da tener una base de datos bien optimizada? ¿O cómo es que se logra que una base de datos esté bien optimizada? Bueno, volvamos al ejemplo de la biblioteca. Nosotros en esa biblioteca vamos a querer buscar un libro de una manera rápida, de una manera sencilla y de una manera eficiente. En la base de datos pasa igual. Siempre vamos a querer eficiencia y velocidad. Entonces, ¿qué beneficio nos trae tener una base de datos optimizada? Tenemos baja latencia, tenemos escalabilidad y tenemos el uso eficiente de recursos. Volviendo al ejemplo de la biblioteca, nosotros queremos encontrar un libro de una manera mucho más rápida. Con una base de datos optimizada podemos encontrar los datos que necesitamos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Esto cómo se conoce? Esto se conoce como una baja latencia en las consultas. Ahora, un ejemplo en la alta escalabilidad sería que en nuestras bibliotecas tenemos demasiados usuarios que necesitan libros. Cada usuario necesita un libro. Si la biblioteca se hace más grande, pues va a recibir mucho más personas. Si la base de datos se hace mucho más grande, pues va a recibir muchos más datos. Ahora, una base de datos optimizada permite manejar grandes volúmenes de datos y grandes volúmenes de usuarios sin volverse lenta, sin perder rendimiento. Esto se conoce como alta escalabilidad. Grandes volúmenes de usuarios, grandes volúmenes de datos, mayor eficiencia y rapidez en las consultas. Ok, entonces, para el uso de eficiente los recursos, podemos minimizar el consumo de la CPU, memoria RAM y almacenamiento. Una base de datos bien optimizada es como aquella biblioteca organizada que nos permite encontrar
un libro mucho más rápido. Podemos crecer sin problemas, podemos recibir grandes usuarios sin problemas, siempre y cuando tengamos una base de datos bien optimizada. ¿Okay? Vamos a pasar a 6 aspectos que afectan el rendimiento de una base de datos. Tenemos el tamaño de los datos. Volviendo al ejemplo de la biblioteca, lo tomé porque es muy práctico, la verdad. El tamaño de los datos vendría siendo el tamaño de la biblioteca. ¿Qué pasa? A medida que la biblioteca tiene más libros, o sea, más datos, se vuelve más difícil encontrar un libro. En nuestra base de datos se va a volver más difícil encontrar alguna información. Si tenemos demasiada información, buscar algo puede tardar mucho más. Pero ojo, esto parte de la premisa de no tener una base de datos bien optimizada. Como segundo aspecto tenemos el diseño del esquema. El diseño del esquema vendría siendo cómo están ordenados los libros en nuestra base de datos. Si los libros están desordenados y están en estanterías incorrectas, buscar un libro va a ser mucho más difícil. Lo mismo, un mal diseño de una base de datos nos va a costar encontrar cierto archivo o cierta información que estemos buscando. Lo mismo, tenemos como tercer aspecto las consultas mal optimizadas. ¿Qué pasa con las consultas mal optimizadas? Las consultas mal optimizadas bien podrían ser buscar un libro sin un índice. ¿Qué pasa si buscamos un libro sin un índice? Vamos a tener que revisar en todas las estanterías o en toda la biblioteca como tal. Esto va a tomar mucho tiempo y nos va a agotar físicamente. Lo mismo pasa con la base de datos. Si no se hace una búsqueda correcta, vamos a gastar tiempo, vamos a gastar recursos. Tenemos como cuarto aspecto los bloqueos y la concurrencia. ¿Qué pasa con los bloqueos y la concurrencia? Los bloqueos vendrían siendo cuando hay mucha gente buscando información al mismo tiempo. Si hay muchas personas buscando un libro en nuestra biblioteca, se van a estorbar, posiblemente se van a lastimar y van a tardar más en encontrar un libro. Las bases de datos pasa igual. Si hay muchos usuarios interactuando a la vez, tomar más tiempo y puede haber retraso. ¿Qué pasa en el quinto aspecto? El quinto aspecto se llama la capacidad del hardware. La capacidad del hardware vendría siendo como el tamaño de esa biblioteca y el número de personas que pueden entrar. Si tenemos una biblioteca muy pequeña, con muchos datos, se va a llenar fácilmente, las personas que van a querer buscar un libro se van a estorbar otra vez, va a ser mucho más difícil moverse. Lo mismo pasa con la base de datos. Si no tenemos una buena memoria RAM, si no tenemos buen almacenamiento, pues no podemos exigir rendimiento. Como último aspecto, la carga de trabajo. La carga de trabajo vendría siendo la cantidad de personas que están buscando los libros. Si muchas personas interactúan al mismo tiempo con la base de datos, se va a saturar. Un gran volumen de datos puede requerir más recursos y afectar rendimiento. Ya que sabemos esto, podemos avanzar a 3 maneras de optimizar una base de datos. En el primer aspecto tenemos el uso de índices adecuados. Volviendo al ejemplo de la biblioteca, esta vez vamos a imaginar un libro y ese libro es muy grande, ¿sí? Para poder encontrar una palabra o para poder encontrar algo, algún tema en el libro, lo que hacemos es recurrir al índice. Entonces, en una base de datos es prácticamente igual. Nosotros recurrimos a un índice porque es como un atajo para encontrar información mucho más rápido. Ahorran tiempo y mejoran el rendimiento. Si tenemos esto, tenemos optimización en base de datos. Bueno, siguiendo con optimización en las consultas SQL, podemos decir que, volviendo al ejemplo de la biblioteca, imaginemos que tenemos un libro gigante. En ese libro tenemos muchísimas recetas. Si nosotros queremos hacer, no sé, un postre de limón, no vamos a buscar en todo el libro cómo hacer un postre de limón porque tomaría mucho tiempo. Las consultas SQL son como la manera en la que buscamos en ese libro, pero en nuestra base de datos. ¿Cómo optimizamos una consulta? Pues tenemos que ser
específicos, tenemos que evitar el uso de uniones o join, y tenemos que limitar nuestros resultados. ¿Qué pasa aquí con join? Join traduce unión o algo así al español. Si nosotros combinamos muchos datos, vamos a hacer que la consulta tenga que ir a buscar en muchas partes. ¿Y esto qué va a hacer? Esto va como tomar un camino largo en lugar de hacer una consulta mucho más específica, por decirlo así. Y respecto a limitar nuestros resultados, si solo necesitamos, no sé, 10 recetas, en el ejemplo que ya di, no vamos a buscar en todo el libro. Si nosotros usamos limit, aquí como está aquí, si usamos limit en la consulta SQL, vamos a limitar el resultado y pues vamos a ahorrar recursos. Tercer aspecto, el diseño eficiente de un esquema en nuestra base de datos. Vamos a cambiar de ejemplo, vamos a usar más bien el de un armario. ¿Y qué pasa en este armario? Nosotros no somos organizados y tenemos la ropa amontonada en todo. En un solo cajón tenemos toda nuestra ropa. ¿Qué pasaría si nosotros dividimos nuestra ropa de salir, nuestra ropa de deportes y nuestra ropa para eventos importantes en secciones, en esquemas, por decirlo así? Va a ser mucho más fácil encontrar nuestra ropa. Entonces, ¿cómo optimizamos el diseño en una base de datos? Eliminamos la redundancia dividiendo los datos así como dividimos la ropa. Y prácticamente es eso. Muchas gracias y espero me hayan entendido.